La Brigada Forestal y Comunitaria Churqui somos un grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas. Surge del impulso de cuidar nuestro territorio tras los incendios forestales que cada año sistemáticamente azotan el monte nativo y su biodiversidad. ¿Cómo eran los incendios antes? Los incendios antes, me parece que no había tantos incendios antes. Porque no sé si habrá sido bueno o malo lo que hacían, porque a lo mejor ellos hacían quemas, ¿viste? Como sea en la sierra, no había tanto monte porque se quemaba. No sé si habrá sido bien o mal, pero sí era muy controlable en esos tiempos, ¿no? Porque en cierto tiempo quemaban partes para que después no pasara lo que pasa ahora, que han dejado que se llenó de monte. No había tanto monte, en estos lugares había vacas, había cabras, había de toda clase de animales que comían mucho, había mucho pasto y se comía. Ahora no hay más animales como antes, entonces, se crece más el pasto, todo eso tiene mucho que ver, ¿viste? Antes vos ibas a la sierra y era cabra y vaca, se mantenía, claro, se mantenía, que no había tanto monte, tanta vegetación como ahora, porque ahora vos te vas a la sierra y no hay animales. Antes, ponerle lugares que tenían 500, 600 ovejas, cabras, todo, y eso se mantenía todo medio a nivel, que si ahora ha cambiado, ¿viste? Y eso se mantenía, estamos hablando de la sierra, ¿no? Sí. Bueno, y acá también en el Bajo también hubo esos campos grandísimos, que ahora como cerca le decían los lotes, donde están todas esas cabañas que hay, en esos lugares, todo el mundo tenía animales, caballos, gente que tenía, los altamiranos, 40, 50, 100 caballos, ¿me entendés? Eso ya no hay más. Entonces, y ahora sí, el monte, también que hay más casa, pero los montes naturales, las pastos. Local de los fuegos para tener el rebrote, para las majadas, para las vacas, para el ganado que se tenía en la sierra. Y esto fue normal durante muchísimos años, hasta que de pronto el desarrollo o el desarrollismo generó una importante venta de terrenos en todas las laderas de nuestra montaña, y hoy empezó eso a ser un verdadero problema. Y también sabemos que el 99% de los incendios son a causas humanas, ya sea por mal uso del monte, vandalismo o intereses egoístas, pero es fundamental entender, conocer, querer y entender que vivimos en constante cooperación con todo y uno no puede estar sin las demás especies. De toda esta nueva cultura que es la de vender propiedades que servían para el pastaje de animales al turismo, y ahí empezamos a encontrar un nuevo panorama, otra nueva realidad, que es la que estamos viviendo. Por eso aparecen estas cuestiones, un poco interpretar la importancia que tiene de empezar a pensar en nuestro territorio, no para impedir que la gente se radique, pero sí para ver de qué manera podemos organizarnos territorialmente para que los incendios tengan una menor incidencia. Hola, de Brigada Churqui. Sabemos que prevenir nos evita muchísimos dolores de cabeza, entonces es mejor prevenir. Si bien nos gana la urgencia muchas veces y nos convoca eso en este tema, pero sobre todo el objetivo es el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestros entornos, de nuestro hábitat, porque sin él no podemos existir, ya sea porque produce agua, produce oxígeno, produce nuestros alimentos. Entonces, sobre todo, para prevenir hay que valorar el monte, valorar nuestro entorno. Y eso nos va a ayudar a cuidarlo, más allá de todas las recomendaciones que te dicen de no tires la colilla de cigarrillo, no hagas fuego, no dejes latas o vidrios en el monte. Todas esas cosas, sí, pero uno las va a hacer si entiende el por qué es necesario hacerlo.
Soy Marcela Ledesma de la Estación Forestal de INTA de Villa Dolores. Y creo que el factor que termina por agregar más complejidad es eso, el cambio en los usos productivos que nuestro territorio tiene. En la sierra se ha agravado mucho el abandono de las actividades productivas por parte de los pequeños productores ganaderos y se ha incrementado mucho el uso residencial. En general, quedan muy pocas familias productoras y la mayoría de las personas que vienen a vivir o que adquieren propiedades van a hacer un uso residencial, con lo cual no va a haber ninguna actividad extractiva ni de manejo sobre el bosque. Incluso hay muchas experiencias también de reservas privadas que por supuesto también evitan hacer cualquier uso de la leña seca, del pasto, de las plantas aromáticas o de lo que fuera, digamos. Y en el resto del territorio, en el bajo de los departamentos Pocho, San Alberto y San Javier, donde tenemos bosque nativo, la incidencia de los incendios es muy, pero muy baja, es la más baja de toda la provincia. Y eso tiene que ver, bueno, con la forma de vida de las familias que ahí están, que en general son muy cuidadosas del fuego, conocen su territorio, saben que es imparable un incendio porque no hay vías no hay caminos, no hay fuentes de agua. Digo, empezamos a notar, como ustedes verán, un término que es el de reordenamiento territorial, que a mí me olvido, me cuesta, es algo como alejado, ajeno, pero sin embargo ahí tenemos es necesario. El kit de la cuestión, ¿no? Que existan parámetros para el desarrollismo en nuestras localidades. Y también en esto tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Varios de nosotros, o si no todos, somos responsables de este cambio negativo que hay en cuanto al fuego en la época seca. No podemos tampoco sacarnos la idea de... Hay una cuestión importante que es un negocio, que es el tremendo negocio inmobiliario que nosotros venimos observando a través de los años, que se hace en las diferentes localidades, muchas veces amparadas, si no todas, por los intendentes o jefes comunales de turno. Entonces, en este desorden territorial, evidentemente hay personas que se están aprovechando de eso, y habrá gente que se ha llenado de plata a costa de la fragmentación de hermosos territorios. Digo, para no dejar esto de lado, porque creo que acá está el verdadero problema. Podemos crear más cuarteles de bomberos, más brigadas, más consorcios, más planes de manejo, pero mientras no veamos el otro tema... ¿Por qué pasa esto? Claro, estamos errando el camino. Y el ordenamiento territorial, como las dos palabras lo dicen, lo que intenta es, digamos, como establecer algún orden o algún lineamiento de cómo usar el territorio. Había un uso dado en estos territorios que a lo mejor se sostuvo durante una cierta cantidad de años, y luego el territorio comienza un conjunto de transformaciones que se empiezan a dar, uno diría naturalmente, en realidad no es naturalmente, sino que en general se empiezan a dar por presión económica en la mayoría de los casos, ¿no? Y en todos los territorios nuestros, en la sierra ha ocurrido, han dejado de ser zonas de chacras, zonas donde había huertas o cultivo frutal, y se van convirtiendo en zonas pobladas, chacras. Pero si ese proceso se deja así librado a las influencias económicas, a las influencias del mercado, después nos encontramos con que es mucho más difícil resolver las problemáticas de, bueno, ¿y cómo abastecemos de agua la cantidad de nuevas viviendas que hay? ¿O cómo prevenimos la ocurrencia de incendios si hemos generado unas interfaces enormes? Bueno, entonces el ordenamiento territorial es como plantearse antes de que esa situación de crecimiento ocurra, e imaginarse, bueno, este es nuestro territorio, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus restricciones. En general uno tiene que estar muy atento a las restricciones ambientales, por ejemplo, que un territorio tiene, y en función de eso, como ir distribuyendo cuáles serían los mejores usos posibles. Ponerse de acuerdo entre las autoridades municipales, provinciales, los vecinos, y decir, bueno, cómo queremos vivir de acá para adelante, y convertir
en un territorio en donde no tengamos grandes inconvenientes o grandes situaciones desfavorables que de alguna manera van a repercutir en la mala calidad de vida para todos. Hace 50 años no teníamos problemas graves de desmonte, no teníamos graves problemas de incendios, no había falta de agua, no había problemas importantes de contaminación de los cursos de agua, pero sí hoy tenemos todo eso y tenemos algo que es un logro aparente, que es el turismo en cada una de nuestras localidades, donde vemos que lamentablemente, bueno, ahora vemos muchas cabañas, vemos mucha gente que no es de acá, que no es lugareña, han sido desplazados los propietarios de los terrenos o de los territorios, pero ahora tenemos estos otros inconvenientes. No es forma de empezar a pensar lo que está hecho, pero evidentemente el reordenamiento territorial podría frenar un poquito cuesta abajo, esta caída al vacío que año a año remarcamos. Este programa está hecho un poco pensando en la prevención de lo que a veces parece inevitable. Y en realidad sí hay una presión de la tierra que la están haciendo todas personas con buenas intenciones que quieren venirse a vivir a la sierra, que es completamente entendible también. Pero ese es el proceso que principalmente creo que está ocurriendo en la zona serrana. Gente que viene desplazada de otros lugares, de las ciudades, porque en las ciudades tampoco se puede vivir, y que vienen a radicarse en la zona serrana, porque la zona serrana está reuniendo todo ese anhelo y todo ese deseo de vivir en la naturaleza, volver a las raíces, encontrar mayor calidad de vida. Pero eso que a priori es comprensible y se entiende, sin ordenamiento territorial y sin conciencia de que, como decía Hellman, ¿no? Por suerte ya nadie es inocente, todos estamos metidos en el problema. Si no nos vemos como parte del problema, es muy difícil que acertemos con la búsqueda de las soluciones.